Querido Dios, venimos delante de ti con un corazón abierto y humilde. Te damos las gracias por el don de la razón, por el deseo de buscar la verdad y por toda enseñanza que nos ayuda a crecer en dominio propio y en sabiduría. Hoy queremos estudiar y discernir con claridad. Ayúdanos a tomar lo bueno, a reconocer lo verdadero y a rechazar todo aquello que no nace de ti. Que no confiemos en nuestra autosuficiencia, sino que en tu gracia que nos sostiene. Tú eres la fuente de toda verdad, de la luz, del orden, de la razón y del amor, que nos da sentido a nuestra vida. Ilumina nuestra mente, ordena nuestros pensamientos y prepara nuestro corazón para escuchar tu palabra. Que todo conocimiento nos lleve a amarte más y a vivir conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les dije, hoy vamos a hablar del estoicismo y la Biblia. Entonces, aunque provienen de tradiciones distintas, ¿verdad? La filosofía griega, el estoicismo, viene de lo que es lo greco-romano y la fe, el cristianismo, viene de lo que es judeo-cristiano, judía y cristiano, ¿ok? Tienen muchos puntos similares de contacto que son bien interesantes, pero también tienen profundas diferencias. Entonces, voy a usar la palabra cristianismo, pero lo voy a usar como creyente de Jesús, no como religión, ¿ok? Bueno, no se trata de religión. Solamente voy a usar la palabra cristianismo como creyente de Jesús. Entonces, hay conciencias principales. Uno de ellos es el dominio de uno mismo, o lo que conocemos como dominio propio, ¿ok? El estoicismo dice, la virtud consiste en gobernar las pasiones mediante la razón. Eso nos dice el estoicismo, ¿verdad? Entonces, Epicteto, que fue uno de los estoicos, dice, no nos afecta lo que sucede, sino los pensamientos sobre ello. O sea, no son las circunstancias externas, sino realmente lo que nosotros pensamos de lo que nos sucede. ¿Ok? En la Biblia se valora el autocontrol como un fruto espiritual. Vamos a ver Proverbios 16:32. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Correcto. Mejor es aquel que se domina a sí mismo que el que conquista una ciudad. Si vemos en los dos puntos, ellos coinciden que tenemos que tener autocontrol, ¿ok? El autodominio, ese autocontrol nos ayuda a que los factores externos no nos afecten. Primera coincidencia. El segundo punto, aceptación de lo que no podemos controlar, ¿ok? El estoicismo dice aceptar el destino con serenidad. O sea, aceptemos lo que nos pasa con calma. En la Biblia nos habla de confiar en la voluntad de Dios. Veamos Job 1:21. ¿Cómo era Job? 1:21. Ah, sí. Bueno, tengo yo. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Correcto. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor.
Ahí es cuando hablamos de la gratitud y agradecimiento, que pase lo bueno o lo malo, estamos confiando en que todo obra para bien, porque el Señor da y el Señor quita, ¿verdad? Como es su voluntad. Entonces ahí vemos una diferencia entre el estoico que dice que es el destino, que va a pasar lo que tiene que pasar, porque no creen en Dios, simplemente en el destino, pero te llama a la calma, y aquí nosotros encontramos la calma en Cristo. O sea, nosotros encontramos la calma no en la serenidad como ellos piensan, como el estoico, sino lo vamos a encontrar en el descanso en el Señor. Que pase bueno o pase malo, sé que viene del Señor y va a ser obrar para bien, y por eso dice, bendito sea su nombre. ¿Ok? La importancia de la virtud. ¿Ok? Entonces el estoicismo dice, la virtud es el bien supremo. Habla de sabiduría, justicia, templanza y valentía. ¿Verdad? Y en la Biblia nos habla de una vida recta central, habla de una rectitud. Veamos Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. 6, Capítulo 6, versículo 8. versículo 8. Bueno, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Culpa y castigo de Israel. Correcto. Entonces, si vemos, hay una similitud en qué, en que el estoicismo llama a la sabiduría, justicia, templanza y valentía, ¿verdad? Y Dios también nos llama a practicar lo que es justo, pero no solamente lo que es justo, sino nos llama a amar, incluye el amor, cosa que el estoicismo no hace. Nos llama a caminar con rectitud, pero con amor y humildad. El estoicismo no. El estoicismo nos llama a la valentía, templanza y justicia. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver que desde el cristianismo, de lo que nos llama a Dios a hacer es ser más humildes, sin perder la valentía y sin perder la justicia. ¿Ok? Pero con amor y humildad. El siguiente punto sería el desapego a lo material. En el estoicismo, perdón, dice, los bienes externos son indiferentes, nos dice el estoicismo. La Biblia dice, las riquezas no son el fin último, o sea, no es el destino final. Veamos Mateo 6:19. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban. Correcto. Gracias, Caro. Bienvenida. Gracias. Entonces, si vemos, el estoicismo dice, los bienes externos son indiferentes. Ojo, no está diciendo que no tengamos bienes externos, que no los busquemos, dice son indiferentes, no es lo más importante. Lo mismo la Biblia nos está diciendo, las riquezas no son el fin, no es la meta. De hecho, por eso, si vamos a ver lo que nos dice, no almacenes tesoros en la tierra, ¿verdad? Porque no nos los vamos a llevar, y ahí es donde también entra el mejor dar que recibir, ¿ok? O sea, tener riqueza es importante, pero desde el punto de vista de Dios, ¿es para qué? Para bendecir nuestra vida y bendecir la vida de los demás. ¿Vale? Hay algunas diferencias que son claves entre la razón
¿verdad? Porque los estoicos eran mucho de razón, de ver, de tener, de cómo era mucho de lógica, y el cristianismo es más hacia la relación personal que podemos crear con Dios, ¿ok? Entonces dice, el estoicismo es sobre la razón humana, ¿verdad? Para el estoico, nuestra mente es la guía suprema. O sea, nuestra guía es nuestra mente. Eso es lo que nos hace. Y la Biblia dice que lo que realmente nos hace es la relación con Dios y la fe que tenemos en Él. Entonces ahí podemos ver que hay una diferencia clave que es la razón, la lógica del estoico y la relación personal que creamos como cristianos con Dios. Otro punto es las emociones. Entonces, el estoicismo dice que ellos buscan la apatía. La apatía es no ser dominado por las pasiones. Eso dice el estoicismo. Ahora, la Biblia dice, no niegues las emociones, incluso Jesús lloró. O sea, la Biblia sabe que hay, y hemos hablado de las emociones en otros estudios bíblicos. El estoico también, el estoico nos llama a no ser dominado por las pasiones. En la Biblia nos enseña a ordenarlas. ¿Ves? ¿Y por qué nos enseña a ordenarlas? Porque Dios nos llama a la obediencia. Entonces, ese es un punto clave. La obediencia nos enseña a ordenar eso, esas pasiones, esos sentimientos, esas emociones que tenemos cada uno de nosotros. Podemos ver Juan 11:35. Y Jesús lloró. Y Jesús lloró, correcto. Ahí lo que estamos viendo es eso, que las emociones están ahí y Jesucristo, aun siendo el Hijo de Dios, sufrió esas emociones. Por eso es importante entender que todos vamos a tener esas emociones y no se trata de cohibirlas, se trata de ordenarlas bajo la obediencia y la voluntad de Dios. El siguiente punto es la salvación. El estoicismo dice que no hay concepto de salvación. Para ellos no hay salvación, no hay vida eterna. Para ellos la meta es vivir conforme a la naturaleza. O sea, para ellos tenemos esta vida y no existe otra, pero debemos vivirla con justicia, virtud y templanza, ¿verdad? Mientras que la Biblia nos habla de la salvación, y esa salvación y ese perdón viene por gracia de Dios. Y no solo por el esfuerzo moral, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio la salvación a través de la muerte en la cruz. ¿Ok? O sea, para ellos no existe otra vida, para los estoicos, para nosotros sí, existe la vida eterna, ¿verdad? A través del perdón y la salvación. Entre estas dos hay un encuentro histórico, ¿verdad? Entonces, yendo un poquito hacia atrás, hacia la historia, los primeros cristianos convivieron con el pensamiento estoico, ¿verdad? El apóstol Pablo, por ejemplo, predicó en Atenas, fue el primer apóstol que predicó a los griegos en Atenas, usando un lenguaje que resonaba con los filósofos estoicos. Veamos Hechos 17, este es un poco largo, Hechos 17, del 16 al 32. Mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él, al contemplar la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios, y también lo hacía diariamente en la plaza pública con los que pasaban por allí. Incluso algunos filósofos epicúreos y estoicos dialogaban con él. Algunos comentaban, ¿qué estará diciendo este charlatán? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque Pablo anunciaba a Jesús y la resurrección. Entonces lo llevaron con ellos al Areópago y le dijeron, ¿podríamos saber en qué consiste la nueva doctrina que tú enseñas? Las cosas que nos predicas nos parecen extrañas y quisiéramos saber qué significan, porque todos los atenienses y los extranjeros que residían allí
No tenían otro pasatiempo que el de transmitir o escuchar la última novedad. Discurso de Pablo en el Areópago. Pablo, de pie, en medio del Areópago, dijo: Atenienses, veo que ustedes son, desde todo punto de vista, los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción: Al Dios desconocido. Ahora yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos de hombre, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Tampoco puede ser servido por manos humanas como si tuviera necesidad de algo, ya que Él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano para que habite sobre toda la tierra, y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras, para que ellos busquen a Dios, aunque sea a tientas, y puedan encontrarlo, porque en realidad Él no está lejos de cada uno de nosotros. En efecto, en Él vivimos, nos movemos y existimos, como muy bien lo dijeron algunos poetas de ustedes. Nosotros somos también de su raza, y si nosotros somos de la raza de Dios, no debemos creer que la divinidad es semejante al oro, la plata o la piedra, trabajados por el arte y el genio del hombre. Pero ha llegado el momento en que Dios, pasando por alto el tiempo de la ignorancia, manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día para juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre que Él ha destinado y acreditado delante de todos, haciéndolo resucitar de entre los muertos. Al oír las palabras resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: otro día te veremos hablar sobre esto. Gracias. Sí, miren, fíjense algo. Ahí Pablo fue el primer apóstol que fue a Atenas a hablar. Pero sin embargo, ellos ya hablaban de un Dios desconocido. O sea, no sabían quién era Dios, pero sabían que existía un Dios y lo llamaban el Dios desconocido. O sea, Dios siempre ha existido en todas partes. Los egipcios también lo llamaban el Dios invisible. En muchas culturas, lo que pasa es que no lo conocían a profundidad, pero sabían que existía un Dios más allá de lo que ellos podían ver. ¿Ok? Entonces, aquí vemos como Pablo, cuando fue a Atenas, muchas personas se burlaron de él, ¿verdad? Pero muchos otros le dijeron: queremos oír más de ti, más de ese Dios. Les causó curiosidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando hablamos de Dios. Mucha gente se va a burlar de nosotros, mucha gente nos va a criticar, mucha gente no nos va a entender, pero muchos otros nos van a preguntar: quiero conocer, quiero entender. Y ahí es donde nosotros tenemos que llevar ese mensaje. Y aunque parezca insignificante muchas veces, por muy pequeño que sea el mensaje, podemos cambiarle o podemos cultivar esa semilla a alguien para que quieran conocer mucho más de Dios. Una de las cosas más importantes que pasaron en Atenas es que cuando él fue a Atenas, él habló con Dionisio de Heracles, que era uno de los filósofos estoicos. También fue conocido como Dioniso Tráfuga, ¿verdad? Por haber abandonado su madurez de las doctrinas del fundador del estoicismo. O sea, cuando él escuchó a Pablo, Dionisio abandonó el estoicismo y se fue al cristianismo por escuchar a él, por escucharlo a él. Por eso algunas de las enseñanzas cristianas resultaron familiares para el mundo grecorromano, porque a través de Dionisio llegaron esas enseñanzas que él escuchó de Pablo. ¿Ok? Entonces, una persona que fue estoica, 100% estoica y creció en el estoicismo, se pasó al cristianismo. ¿Por qué? Porque escuchó la palabra. Asimismo nosotros, cada uno de nosotros teníamos creencias diferentes, ¿verdad? O culturas diferentes. O no creíamos simplemente en nada, éramos ateos. Pero hoy en día hemos entendido que existe un Dios, hemos entendido que Dios nos ama, hemos entendido que podemos creer en el creador del mundo, porque alguien sembró esa semilla, alguien nos llevó ahí, ¿ok? Y eso también tenemos que hacer nosotros, sembrar esa semilla en las demás personas. Entonces, el estoicismo podemos verse
como una ética de fortaleza interior. Eso lo ven ellos así. El estoico, todo viene de adentro. Yo soy fuerte, yo puedo, yo soy inteligente, yo tengo madurez. Así se ve el estoicismo. Mientras que la Biblia nos propone una vida transformada por la fe y la gracia. No por dominio propio, sino por la fe y la gracia de Dios es que somos transformados. Entonces, podemos ver que se parecen en la disciplina y en la virtud, porque los dos nos hablan de disciplina y la virtud, pero se diferencian, perdón, en el fundamento. Porque para el estoico las cosas tienen que tener razón y lógica. Para nosotros solamente tenemos que confiar en Dios. Ahí viene la diferencia de cada uno. Entonces, vamos a ver de una forma más comparativa y directa estos pasajes entre el estoico y el pasaje bíblico y veremos que a veces el parecido es sorprendente, ¿verdad? Hay muchas cosas que se parecen mucho, aunque el fundamento sea distinto, ¿verdad? Porque uno es lógico y el otro espiritual, pero tiene muchas cosas que se parecen. Entonces, Epicteto, que era un estoico, dice, lo que depende de nosotros. Epicteto escribió perdón si no lo pronuncio bien, Equiridión 1, el capítulo 1, dice, la felicidad y la libertad está en aquello que depende de nosotros, nunca en lo que no depende de nosotros. Básicamente me está diciendo que es nuestra decisión, ¿verdad? De las cosas que existen, unas están en nosotros, otras no, están en nosotros. En nosotros está la forma de pensar, el impulso, la apetencia, el rechazo, en una palabra, cuántos actos. O sea, somos dueños de nuestros actos y eso somos nosotros. O sea, prácticamente le está diciendo, somos nuestros actos. Somos lo que hacemos y lo que decimos. ¿Verdad? No, y dice, no está en las posiciones ajenas, en el poder ajeno, en una palabra ajena o en el acto de los demás. O sea, básicamente somos dueños de nuestros actos y de eso dependemos. Ahora, la Biblia nos dice algo muy parecido. Veamos Romanos 12:18. En cuanto dependa de ustedes, traten de vivir en paz con todos. Exacto. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. O sea, tengamos un balance entre nosotros y los demás. Ahí nos está llamando a que seamos conscientes. Entonces, vemos que ambos distinguen entre la responsabilidad personal y lo que escapa de nuestro control. Eso es básicamente lo que nos están diciendo. La responsabilidad personal, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo decimos, y lo que escapa de nuestro control, que son las cosas externas, lo que no podemos controlar. Entonces, Epicteto habla de paz interior mediante la claridad racional, ¿verdad? Mediante lo que pensamos. Pero Pablo habla de paz como expresión de una vida conforme a Dios. O sea, Pablo nos habla de encontrar esa paz por medio de Dios, por medio de la conexión y de la vivencia que tenemos con Dios, esa conexión espiritual. O sea, no dependemos de nosotros mismos nada más, sino de nuestra vida con Dios. ¿Ok? Nos habla también de libertad interior. Epicteto, en Disertaciones, que es otro libro, dice, nadie es libre si no se domina a sí mismo. Esta frase no es solo un consejo, sino una invitación profunda a reflexionar sobre quién tiene el control sobre nuestras vidas. La verdadera libertad no viene de tener dinero, tiempo o independencia, sino de dominar nuestras emociones, deseos y reacciones. Y a eso también nos llama la Biblia. Vamos a ver Juan 8:36. Así que si el... ¿Le doy? ¿Sí? Ok. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Correcto. ¿Qué podemos ver aquí? En el estoicismo, la libertad nace del autodominio, ¿verdad? En el cristianismo, la libertad viene de Cristo, no solo del esfuerzo humano, ¿verdad? Cristo nos hace libres, no solamente del dominio propio, sino que tenemos una fuerza mayor.
Entonces podemos ver que los dos tienen el mismo objetivo, que es la libertad, pero un camino distinto, porque el del estoico es de autosuficiencia y el del cristianismo es con Dios. ¿Ok? Vamos a ver qué dice Séneca, que era otro estoico, y la Biblia acerca de la riqueza y el desapego. Séneca, en la carta de Lucilio, perdón si no lo estoy diciendo muy bien, pero es que no conozco mucho de esos libros. No es pobre quien tiene poco, sino quien desea mucho. Entonces, ahí Séneca nos está hablando de la insatisfacción interna, ¿ok? Sugiere que el deseo desmedido genera sensación de pobreza, promueve la moderación como vía a la felicidad. Entonces, ahí lo que nos está diciendo es eso, el deseo de tener más es lo que nos hace sentir pobre. No lo que nos hace falta, sino el deseo de tener más. Es lo que realmente nos hace sentir pobre. Ahora, veamos qué dice la Biblia. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo del 6 al 8. Versículo 6. Capítulo 6, versículo del 6 al 8. Sí, es verdad que la piedad reporta grandes ganancias, pero solamente si va unida al desinterés. Porque nada trajimos cuando vinimos al mundo y al irnos nada podremos llevar. Contentémonos con el alimento y el abrigo. Correcto. ¿Alguien tiene Reina Valera? Reina Valera no, NTV. Bueno, 6, 7 y 8 sería, ¿no? Sí, Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. exacto, gracias. La única razón que quería leer Reina NTV era porque usan la palabra riqueza y estamos hablando de riqueza, ¿ok? Los dos nos están hablando de la riqueza, ¿ok? Si vemos en la Biblia nos habla de la gran riqueza es la sumisión a Dios, porque si tenemos a Dios, tenemos todo, ¿verdad? Esa es la gran riqueza. Entonces, ambos nos enseñan que la pobreza o la riqueza es interior, no es material, ¿verdad? Para los estoicos es como lo ves. Si lo ves de que te falta, obviamente te sientes pobre, mientras que la Biblia nos dice, tienes riqueza si tienes a Dios. Entonces, ¿cómo me siento pobre? Si me falta Dios, ¿verdad? Entonces, esa es la parte importante. Los dos nos enseñan que eso viene desde adentro. Entonces, en Seneca habla también de la crítica al deseo desordenado. No es que no podamos querer más cosas ni crecer, sino que él critica el deseo desordenado, el deseo desmedido de querer y querer y querer, porque nos hace sentir más pobres en vez de crecer de una manera consciente, con conciencia. Y la Biblia nos habla del contentamiento, nace del confiar en Dios. O sea, nuestra riqueza nace de tener a Dios en nuestras vidas. ¿Ok? Veamos el sufrimiento y el carácter. Seneca dice, las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo fortalece al cuerpo. Entonces, ver las dificultades como una oportunidad para trabajar la fortaleza. Eso es lo que nos dice Seneca. Ahora, veamos qué dice la Biblia en Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 4. Santiago, capítulo 1. Capítulo 1, versículo del 2 al 4. Según la previsión de Dios Padre, y han sido santificados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y recibir la aspersión de su sangre. A ustedes, gracia y paz en abundancia. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo
a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera que ustedes tienen reservada en el cielo. Gracias. Entonces, fíjense, Ah, Santiago, no. Eso leí Pedro, perdón. ok, Eso era Pedro y vos me dijiste Santiago. Santiago. 1, 2 y 4. Perdón. Lo que pasa es que como no tienes la NTV, no estoy seguro cuál estás leyendo. Pero sí, es No, Santiago, leí Pedro. no, Santiago capítulo 1, versículo 2 y 4. Perdón. Ah, acá está Pedro. O sea, 2, 3 y 4. 2, 3 y 4, sí. Capítulo 1, versículos 2, 3 y 4. Acá está. Supongamos que cuando están reunidos, entra un hombre con un anillo de oro y No, vestido elegantemente. ¿Ese tampoco? No. ¿la tienes ahí, Fer? Sí, Léelo. Santiago capítulo 1, versículos 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, no les faltará nada. Correcto. Si vemos los dos, ¿verdad? Tanto el estoicismo como la Biblia nos están diciendo que el sufrimiento no es absurdo. El sufrimiento tiene una razón y esa razón es formar el carácter de cada uno. La diferencia está en que para el estoico es un entrenamiento moral y para el cristianismo es una madurez espiritual con propósito divino. Para nosotros, los cristianos o los que creemos en Dios, es madurez espiritual. ¿Por qué? Porque nos está ayudando a crecer espiritualmente, porque cuando estamos en medio de esas pruebas, de esos obstáculos, nos aferramos más a Dios. Y cada prueba es un propósito divino porque nos está llevando a estar más cerca de lo que estamos buscando, que es cambiar nuestro carácter. ¿Ok? Para ellos es simplemente un entrenamiento moral, o sea, simplemente para ser mejores, ser más fuertes. ¿Ok? Ahora veamos, Marco Aurelio y la Biblia, ¿qué nos dicen acerca del control de pensamiento? Marco Aurelio, en Meditaciones 4.3, dice, la vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. ¿Ok? Entonces, aceptar lo que ocurre ajusta nuestra mente y mantén nuestro carácter virtuoso sin quejarnos, dice Marco Aurelio. En la Biblia nos habla de las cargas. Veamos Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Correcto. Fíjense, la Biblia nos habla del corazón, Marco Aurelio nos habla del pensamiento. ¿Ok? Entonces, Marco Aurelio nos habla solo de la mente. Ambos coinciden que el interior gobierna la vida exterior, ¿verdad? Marco Aurelio dice que la disciplina mental, que es la parte racional, es lo que nos domina, mientras que la Biblia habla del corazón como centro moral y espiritual. Todo viene de adentro, pero para los estoicos viene de la mente, para nosotros viene del corazón, ¿ok? La humildad. Marco Aurelio en Meditaciones 2.17 dice, pronto habrá olvido todo. Perdón, pronto habrás olvidado todo. Pronto todos te habrán olvidado. O sea, todo pasará, ¿verdad? Marco Aurelio afirma que el verdadero bien y el verdadero mal están solo en el interior, en cómo actúa tu razón y tu carácter. De eso habla Marco Aurelio. Veamos Eclesiastés capítulo 1, versículo 2.
Claro, ¿cómo dice ese en tu Biblia? Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Acá tengo el Nuevo Testamento, lo que pasa. Búscalo, porfa. Eh, ¿Es del Nuevo Testamento, Eclesiastés? Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. es cortito, ¿no? Sí, Ese es del Antiguo Testamento. Claro, en el Antiguo. ya. Yo, Ah, solo tienes el Nuevo Testamento. Ok, ok, ok. Sí. ¿Le digo? Sí, Nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. exacto. Nada tiene sentido. Hay otra versión, que por eso le estaba diciendo a Carlos si la leía, que dice vanidad. Dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Ok? Entonces, conciencia de la brevedad de la vida como antídoto contra el orgullo. Eso es lo que los dos nos están diciendo. La vida es corta, ¿verdad? Y la vanidad, en el caso de la Biblia, no nos lleva a ningún lado. Y en el caso de Marco Aurelio, pasamos, pero todo será olvidado, ¿verdad? O sea, vamos a pasar por aquí y se va a olvidar. Entonces, en el estoicismo es la perspectiva interior y la Biblia, dependencia de Dios con sabiduría. O sea, nos llaman a que no vivamos en vanidad porque vamos a pasar y eso no nos lo vamos a llevar, ¿verdad? Simplemente vamos a dejar la historia que contamos, la historia que vivimos, no la vanidad. Lo mismo con Marco Aurelio, que dice, pronto habrás olvidado todo. O sea, todo será olvidado una vez que muramos. Lo mismo con la Biblia, solo que nos habla de vanidad, vanidad y vanidad. Este, el dominio emocional. Hablamos arriba de dominio propio, vamos a hablar de dominio emocional, que es apatheia para el estoico y templanza para nosotros. Entonces, Epicteto dice, no suprimas las emociones, no seas esclavo de ellas. Entonces, Epicteto nos enseña que sentir emociones es natural, pero obedecerlas sin razón no lo es. No se trata de apagarlas, sino de examinar los juicios que las producen, o sea, qué es lo que nos producen esas emociones, y decir con la razón cómo actuar. La libertad estoica es sentir sin ser dominado. Esa es la frase del estoico. Puedo sentir sin ser dominado. Ahora veamos qué dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas capítulo 5. Sí, capítulo 5, versículos 22 y 23. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas, la ley está de más. Correcto. Nos habla de que la humildad y el control propio no existen leyes contra eso. O sea, cuando tenemos humildad y control de nosotros mismos, no hay nada que pueda controlarnos. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Entonces, por eso Pablo describe el fruto del espíritu, es decir, el carácter que se forma cuando una persona vive guiada por Dios. Cuando somos guiados por Dios, vivimos en templanza, vivimos en espíritu. O sea, tenemos ese control propio en humildad, ¿verdad? Que no existen leyes contra eso. Nada exterior nos va a poder dominar si aprendemos a vivir con eso. Porque la verdadera transformación viene desde el interior
no solo de obedecer reglas, no se trata de obedecer reglas, sino de tener ese dominio. Cuando el Espíritu gobierna, la conducta virtuosa que proviene de Dios viene de forma natural, ¿verdad? Cuando vamos siendo transformados de carácter, ya no es que tenemos que controlar el enojo, sino al contrario, ya es algo que nos sale natural. Vamos cambiando de carácter. Ya no nos enojamos tanto, ya no decimos malas palabras, porque ya se vuelve algo natural dentro de cada uno de nosotros. Entonces, podemos ver que aquí hay una afinidad clara para el estoico con un dominio racional, un dominio de lógica, y para el cristianismo es un dominio que viene como obra de Dios a través del Espíritu Santo. Ahí viene la transformación del carácter cuando es de Dios, ¿ok? Los dos nos hablan del amor al prójimo, pero para el estoico tiene límites, ¿ok? Veamos, en Marco Aurelio dice, soporta a los demás y no los odies, nos dice Marco Aurelio. Entonces, Marco Aurelio enseña que las faltas ajenas nacen de la ignorancia, no de una intención personal contra nosotros. Odiar a otros es dañar nuestra propia alma, ¿verdad? Mientras que soportar con paciencia persevera en la virtud. La tarea del sabio, porque ellos hablan mucho de sabiduría, para el estoico, la tarea del sabio es responder con corazón y benevolencia, y no con resentimiento. A eso nos llama el estoico, ¿verdad? Ahora veamos qué nos dice la Biblia en Mateo 5:44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Correcto. Ahí Jesús nos enseña a amar a los enemigos y a orar por los que nos hacen daño. Esto no quiere decir que estamos aprobando el mal, sino que estamos rompiendo con un ciclo de odio. Esa es la diferencia que nos está llamando Jesús, a romper con el ciclo del odio. No que digamos que lo que está mal, no, eso lo sabemos, pero es a romper con ese ciclo que nos han enseñado de odiar al que nos hace daño. Y nos llama a responder con amor, que transformemos el corazón y reflejemos ese carácter de Cristo. Entonces, aquí hay una diferencia clave entre los dos. Para el estoicismo nos llama a tolerar racionalmente, ¿verdad? Porque dicen, Marco Aurelio nos dice, soportar a los demás y no los odies. Simplemente sopórtalo, ¿verdad? Es una tolerancia racional. Mientras que Jesucristo nos está diciendo, amen a sus enemigos. O sea, nos está llamando a hacer un amor activo, no desde lo racional, sino desde el amor. Entonces aquí podemos ver que el cristianismo va más lejos, no solamente a soportarlos, sino también a amarlos. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que debemos hacer como reflejo del carácter de Cristo que ha crecido en nosotros, ¿verdad? El estoicismo ofrece una ética de fortaleza interior sin trascendencia personal, simplemente crecimiento interior. Pero la Biblia comparte la disciplina, el autocontrol, la sobriedad, pero además de esas cosas que comparte con el estoicismo, también agrega una relación con Dios que es personal, nos agrega la gracia que recibimos de Dios y nos pone el amor como el centro de las decisiones. Que las decisiones que tomemos las tomemos desde el amor, no desde la lógica. Y eso hace una diferencia. Entonces, muchos han descrito al estoicismo como una preparación moral, ¿verdad? Que el cristianismo complementa de esperanza y relación. Entonces, cuando unimos las dos, es importante que podemos aprender del estoicismo esa preparación moral, ¿verdad? Pero le estamos agregando en nuestra relación con Dios la esperanza y la relación con Dios que los estoicos no tienen o no tenían en ese tiempo. Entonces, podemos ver que en esos tiempos estaba Marco Aurelio y Jesús, que eran como los referentes más grandes. Marco Aurelio para los estoicos, Jesús para nosotros. Entonces, Marco Aurelio escribió las meditaciones, la ética del sabio, y Jesús obviamente nos dejó los evangelios, que fueron las revelaciones del reino de Dios. Podemos ver en Marco Aurelio, decía, el universo está regido por la razón, el discurso y la instrucción.
Y para él todo ocurría por necesidad natural. O sea, las cosas pasaban porque tenían que pasar, simplemente. Y mientras que para Jesús el mundo es una creación de Dios, ¿verdad? Para el que ama y actúa, y la historia de lo que pasa tiene un propósito. Para nosotros y para Jesús, las cosas pasan con propósito, ¿verdad? No pasan porque tienen que pasar, no pasan porque sí, sino detrás de cada una de ellas, hay un propósito de crecimiento, de carácter. Entonces, hay una diferencia que no es negociable entre una y la otra, que para el estoico es una relación interpersonal, es simplemente yo con yo, mi crecimiento personal, mientras que para el cristianismo es una relación de mi persona con Dios. Somos dos, ¿verdad? Nosotros y Dios. Para el estoico era uno solo, era un solo núcleo. Entonces, para ellos, en el sentido del sufrimiento, Marco Aurelio decía, acepta lo que te sucede como necesario. No vale la pena aferrarse al enojo, al orgullo o distracciones, sino vivir con justicia, sencillez y atención al presente, haciendo el bien mientras haya tiempo. Mientras que Jesús nos dice en Mateo 11:28, Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. gracias. Ahí vemos que Jesús nos invita a los cansados y cargados a acercarse a Él para encontrar el descanso. O sea, tenemos un apoyo. Y el descanso no es huir de la vida, sino un alivio interior, una paz interior. Al dejar la carga y el peso del pecado en Él, dejando a un lado la autoexigencia, porque si más queremos confiar en nosotros mismos, es cuando caemos en ese sufrimiento de que no encontramos salida. Y hemos estado muchas veces en esa circunstancia de querer pelear con nuestras propias fuerzas y no encontramos salida. Entonces, para Marco Aurelio era una aceptación serena de lo que pasa es porque tiene que pasar. Para Jesús era una aceptación, consuelo, cercanía y esperanza en Dios, porque sabía que podía y podemos también nosotros creer en Dios. Entonces, en el cristianismo no se limita a resistir el dolor, sino se lo entregamos a Jesús. Ahí hay una diferencia. Para ellos tenían que aceptar pasar a lo que pasara y pasar su sufrimiento. Para nosotros podemos aceptar las cosas que nos pasan sabiendo que vienen de Dios, lo bueno y lo malo, o lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pero no tenemos que cargar con eso solo, porque se lo podemos entregar a Jesús, ¿ok? O sea, tenemos un apoyo, un soporte que para los estoicos no existía. Las emociones. Para Marco Aurelio era imperturbabilidad, ¿verdad? O sea, no había, su ideal era, no hay otra cosa, sino que el sufrimiento se tiene que pasar. Sí, porque sí, no hay otra manera. Ellos hablan de apatía, que es la frialdad dentro de ellos, porque no existe otro camino. Eso es lo que ellos piensan, o lo que ellos pensaban. Entonces, él nos deja saber que no ser dominado por pasiones desordenadas, como dije antes, mantener la mente tranquila y actuar según la razón y la virtud, pase lo que pase, ¿verdad? Según para ellos, simplemente es controlarnos. Entonces, ya arriba les hablé antes de las emociones, donde Jesús lloró en Juan 11:35, pero también habla de cuando Jesús se indigna. Veamos Marcos 3:5. Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó curada. Gracias. Ahí vemos en ese versículo, Jesús sintió indignación, pero al mismo tiempo tuvo compasión, porque a pesar de que estaba indignado por lo que estaba pasando, le dijo, estira tu mano y lo sanó.
Entonces, podemos ver que las emociones van a estar ahí, todos vamos a vivir de esas emociones. La cuestión está en cómo sobrellevamos las emociones, cómo las controlamos. Y para nosotros, los que somos cristianos o creemos en Dios, es mucho más fácil si las llevamos desde el amor y no desde la obligación, como el estoico. Porque para ellos era obligatorio no dejarse controlar las emociones, mientras que nosotros lo podemos llevar desde el amor, teniendo compasión, que es lo que nos llama a hacer la Biblia. También para ellos, la salvación era la meta final. O sea, para Marco Aurelio es simplemente vivir conforme a la virtud hasta morir dignamente. Ellos lo que buscaban era tener una vida virtuosa hasta morir dignamente. Querían hacer las cosas correctamente. Pero mientras tanto, Jesús nos enseñó que la meta no es esta vida, sino es la vida eterna, pero mientras vivamos esta vida nos llama a tener una comunión con Dios. Esa es la meta para nosotros. Entonces vemos que el estoicismo tiene una ética muy correcta, ¿verdad? De vivir una vida recta, pero sin salvación. Para ellos no existía la salvación, no existe una vida después de esta vida. Para nosotros sí. Para nosotros la salvación es lo que nos transforma la ética. O sea, para nosotros que estamos buscando la salvación, vamos transformándonos para que nuestra ética sea verdaderamente recta y podamos llegar ahí. ¿Ok? Aquí podemos ver que el estoicismo es un excelente entrenamiento moral por sus virtudes, por la rectitud, por la justicia que buscaban. Pero en el cristianismo es una vida nueva. El cristianismo nos da una nueva vida por gracia, porque nuestros pecados fueron perdonados, ¿verdad? Porque tenemos un nuevo nacer, somos nuevas personas cuando encontramos a Dios. Cuando el estoicismo sirve a la fe, ¿verdad? El estoicismo usada con la fe juntos pueden crear un buen núcleo, pero no la puede reemplazar. El estoicismo no puede reemplazar la fe que tenemos, pero sí se vuelve un aliado disciplinario, pero no puede ser un rival espiritual. Y cuando digo aliado disciplinario, eran porque los estoicos eran muy disciplinados. O sea, ellos seguían sus reglas al pie de la letra y no se salían de lo que era justo y correcto. Si unimos eso a nuestra parte espiritual, obviamente la podemos integrar y agregar la fe para que se vuelva muy práctico. Entonces, ellos tenían también lo que podemos decir, la dicotomía del control y nosotros la confianza en Dios. Para el estoico, distingue lo que depende de ti. O sea, para el estoico solamente es lo que dependen de ellos mismos. Mientras para nosotros es actuar responsablemente y entregar el resto a Dios. O sea, hacer lo que es humanamente posible y dejar que Dios obre el resto. Veamos Proverbios 16:9. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Correcto. Ahí vemos que Él nos dice, podemos hacer nuestros planes, podemos tener nuestros propios planes, pero Dios determina nuestros pasos. Como Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros, aunque nosotros queramos ir por un camino, Dios nos va a redirigir al camino correcto. Mientras nosotros tengamos esa dependencia espiritual de Dios, podemos crecer en Dios. Pero para el estoico no. ¿Ok? Para el estoico simplemente dependían de su razonamiento y su lógica. Entonces podemos ver que el estoicismo, como dije ahorita, es una herramienta moral, pero nosotros necesitamos ese fundamento espiritual. Para ellos era muy importante la disciplina diaria. Ellos tenían ejercicios diarios de lectura, de alimentación y todas esas cosas. Para nosotros, en nuestra vida espiritual, también tenemos que tener una disciplina diaria. ¿A través de qué? A través de la oración, a través del ayuno, a través de la fe, a través de la esperanza, a través de llevar la palabra y leer la palabra. Fíjense, los dos hay que tener disciplina, pero desde diferentes puntos de vista. ¿Ok? Esto es un mismo método de disciplina, pero con un fin distinto. Nuestro fin no es simplemente crecer lógicamente, sino crecer espiritualmente. No solamente crecer en conocimiento, sino crecer en esperanza y fe. ¿Ok? También nos hablan de la sobriedad emocional.
Para ellos, sobriedad emocional para nosotros es la templanza cristiana o la templanza en el cristianismo. Él nos hablaba de las emociones, nos decía no ser esclavo de nuestras pasiones, ¿verdad? Mientras que vimos que la Biblia nos hablaba de crecer en espíritu, de crecer en esa fuerza que viene del Espíritu Santo, que proviene de Dios. Entonces, si podemos ver, ninguno de los dos niega que tenemos emociones, pero la diferencia está en que las emociones de ellos son controladas por sí mismos, mientras que las emociones que nosotros sentimos podemos tener la ayuda del Espíritu Santo para poder ser transformados en el carácter. Una de las diferencias que hay más grande es que ellos tienen autosuficiencia. Ellos para todos son autosuficientes, mientras que nosotros no. Nosotros dependemos de Dios, dependemos de la guía de Dios, por eso lo buscamos a través de la oración. Por eso queremos que esa relación con Cristo crezca cada día más para que nuestra dependencia sea de Él y no de nuestro propio carácter. Porque si vamos hacia atrás y miramos nuestra vida, nuestro propio carácter y nuestras propias decisiones no nos han llevado por el camino correcto. Pero cuando empezamos a conocer a Cristo y empezamos a leer la Biblia y empezamos a buscar a través de oraciones y la fe, nuestras emociones, nuestras decisiones han ido cambiando. ¿Ok? Entonces, voy a darle 3 preguntas que se pueden usar para cuando leemos a los estoicos o el estoicismo, 3 preguntas que nos van a ayudar a entender realmente cómo se mueve y cómo podemos integrarlo a nuestras vidas sin separarnos el camino que queremos caminar, que es un camino de Dios, ¿ok? La primera pregunta es, ¿qué virtud práctica promueve? ¿Qué virtud? Práctica promueve. Y con virtud práctica me refiero a paciencia, humildad, a eso me refiero. La segunda, ¿dónde difiere de la palabra de Dios? Si lo que estoy leyendo difiere de la palabra, si me está hablando de autosuficiencia, de impersonalidad, de fatalismo, ¿en qué difiere? Y la tercera pregunta es, ¿cómo se completa en Cristo? Lo que estoy leyendo, ¿cómo se completa lo que estoy leyendo del estoico con lo que yo estoy aprendiendo en gracia, en esperanza, en amor? ¿Ok? Ok. Así el estoicismo se convierte en un maestro moral secundario y no en una guía espiritual. Eso es importante, que se convierta en un maestro moral, porque ellos, su moralidad era muy buena, eran muy rectos, muy estrictos, pero eso no puede tomar el primer lugar de lo que es la palabra de Dios o nuestra parte espiritual. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, el estoicismo y la fe de Dios coinciden en la importancia del dominio de uno mismo, ese dominio propio. Los dos coinciden en eso. Los dos coinciden en que tenemos que tener una vida virtuosa, que tengamos sobriedad frente a las circunstancias externas, o sea, que estemos claros en lo que está sucediendo externamente y no nos domine. Ambos nos enseñan que la verdadera transformación comienza en el interior. Los dos coinciden en eso. Y que no todo lo que ocurre está bajo nuestro control. Hay situaciones externas que no podemos controlar y nos van a suceder. Por eso nos habla que el cambio principal viene desde adentro. Sin embargo, sí hay diferencias. Están en el fundamento y en la meta. El fundamento y la meta es diferente. El estoicismo propone una fortaleza construida principalmente sobre la razón humana, o sea, sobre su lógica, y la aceptación del orden natural, o sea, que las cosas pasan porque sí. Mientras la fe en Dios, en cambio,
que es lo que nosotros creemos y lo que nosotros hemos aprendido a crear en nosotros, esa fe y esa esperanza en Dios, se apoya en una relación viva con un Dios personal. Tenemos una relación personal con un Dios vivo, que no solo exige virtud, sino nos da gracia, consuelo y esperanza. Ahí hay una diferencia. Ellos no tienen ni creen en nada más que no sea ellos mismos, su autoconciencia, su autoconocimiento, mientras que nosotros recibimos gracia, consuelo y esperanza de Dios. Para el estoico, aprender a soportar el sufrimiento con dignidad, eso es lo que ellos aprendieron. Mientras que el cristiano, o para nosotros el cristianismo, aprende a ofrecer y transformar en amor. No solo a soportarlo, sino a vivirlo con amor, a vivir lo que no nos gusta sabiendo que va a ser para bien. En el estoicismo es imperdurable, o sea, es necesario pasar por el dolor, ¿verdad? Mientras que para nosotros un corazón es capaz de amar incluso en medio del dolor. A eso nos enseñó Jesús. Amar incluso en el momento más doloroso. Él lo hizo en la cruz. Estando en la cruz, él dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. En sus momentos de más angustia, de más dolor, él vivía con amor, cosas que no hacen los estoicos. El estoicismo forma el carácter, ¿verdad? Forma un carácter de, como dije ahorita, de templanza, de rectitud, de virtud, de justicia. Mientras que el cristianismo nos renueva como personas, nos hace una persona nueva, nos hace una persona nueva en Jesús, nos hace una persona nueva no solamente de carácter, sino de espíritu. Nuestro espíritu se transforma cuando estamos cerca de Dios. Entonces, si lo que hemos visto lo vemos desde un punto de vista cristiano, el estoicismo puede ser como una escuela disciplinada moralmente. Nos ayuda con la rectitud y a ser más justos. Útil porque nos ayuda a ordenar los pensamientos, a gobernar las emociones y a actuar con rectitud. Pero obviamente no puede reemplazar la palabra de Dios, porque la salvación no nace del esfuerzo humano, no nace de nuestro propio esfuerzo, sino de la gracia de Dios y manifestada en Cristo. Entonces, el estoicismo enseña a resistir al mundo, mientras que la palabra de Dios nos enseña a amarlo y redimirlo, o sea, amarlo y perdonarlo. A eso nos enseña la palabra de Dios, no simplemente a resistirlo. Cuando la fortaleza del estoico se pone al servicio de la fe cristiana, o sea, esa fortaleza a nuestro servicio, no hay contradicción, ¿verdad? Porque podemos unir una cosa con la otra, porque ahí podemos vivir una vida en disciplina, pero sin orgullo. Llevamos la disciplina del estoico sin el orgullo, porque llevamos la humildad que nos da Dios. Podemos vivir una vida virtuosa como el estoico, pero sin autosuficiencia, porque sabemos que dependemos de Dios. Y podemos vivir una vida en razón, con lógica, pero desde el amor de Dios. ¿Ok? Entonces podemos unir esas dos y complementarlas una con la otra, estando siempre claros que primero es Dios, primero es la palabra de Dios y que debemos tomar la rectitud, la virtud y la justicia del estoico para poder vivir una vida más llevadera, más moral y con disciplina, pero sin orgullo, con humildad. Bueno, vamos a dar las gracias. Bueno, Fer, tú primero. bueno, a ver, bueno, empiezo por hoy, que gracias por mi mamá, cumple 81 años, así que bueno, ahí estamos festejando, la veo bien contenta. Ustedes no escuchan, me parece, pero bueno, los gritos, las risas esas son de mi mamá, que se escucha. Así que gracias por tenerla viva, por que está bien. Gracias también por la Navidad que pasé, tranquilo, en paz, comiendo rico, disfrutando con la familia. Bueno, como un detalle por ahí puede ir con esto que estábamos hablando hoy, justo en la Navidad estábamos todos en casa y iba a venir mi hija, que trabajó hasta el mediodía, se fue para su casa, iba a dormir una siesta, dice, porque tenía que hacer cosas en la casa y dormir, y después venía la noche, bueno. Me dice, ¿me regalás, pa, el Uber? Que dale, sí, bueno. Me dice, son, bueno, tanto, le paso. Y yo estaba haciendo el asado, entonces al rato iba, miraba el teléfono y dale, te estamos esperando. Yo ya estaba cocinando, sigo esperando el Uber. Bueno, o sea, sigo haciendo el asado, al rato iba, miraba.
hace una hora no me paran. Claro, era re tarde ya. Digo, bueno, bajá, no sé, tomate un taxi, te va a salir el doble, que yo no importa. Tomate un taxi, tomá el colectivo. Bueno, bajé, no hay nadie en la calle, no, me volví y me dice, mira, había pasado como 2 horas, me dice, a todo esto yo empiezo a rezar. Mientras estaba ahí en la cocina, dije, bueno, empiezo a rezarle a Dios, por favor, que y así, ¿no? Tenía que venir a buscar algo acá a mi casa, entré, me puse de rodillas acá. Y en un momento, ya habían pasado horas, re tarde, digo que no viene, no viene. Y entonces, claro, ya me empezaba como a preguntar, ¿viste? Cuando decís, ¿qué pasó? O sea, lo que estaba pidiendo no es nada, a ver, que mi hija no pase sola la Navidad, que pueda viajar. Y nada, a diferencia lo que es esta práctica, ¿no? De estar todo el día leyendo y esto y aplicando, que enseguida empecé a pensar, dije, bueno, a ver, Dios no me está cuidando, la está cuidando, qué sé yo. Por algo será, o sea, siempre decimos, si me abre una puerta es porque está bien, pero si me la cierra también está bien, porque me está cuidando. Y bueno, lo empecé a mirar de ese lado, dije, bueno, se ve que no tenía que viajar porque, qué sé yo, llegaba a pasar algo, no sé, bueno. Bueno, nada, me calmé, hablamos, qué sé yo, nos saludamos, la pasó sola, así que todavía no la vi. Pero bueno, nada, tirar eso como comentario que me sirvió. O sea, no me arruinó la noche, o sea, no estuvo bueno. Yo obviamente que quería que venga, pero me calmé y, o sea, yo hice lo humanamente posible. Recé, pedí y después pensé eso. Dije, bueno, se ve que Dios no se está cuidando y por algo será de que no. Claro, de que- es que de eso se trata, esa es la actitud. Acuérdate que hay cosas que no vamos a ver, o sea, no es por traer lo malo, pero podía haberse montado con un Uber loco, pudieran haber Sí, tenido sí, sí, sí. miles de cosas pudieron haber Claro, pasado. claro. No es pensar lo malo, pero al contrario es pensar lo bueno de, ok, no se pudo, por alguna buena razón no se pudo, y es mejor que ella esté tranquila y sana en su casa que buscarse un mal momento, una mala hora por insistir. Exactamente. Cosa, Pero me quedé tranquilo realmente, ¿eh? No, no es que me quedé ahí como, listo, será esto. No, no, no. Dije, ya está, es así, hasta me quedé bien, digamos, porque digo, bueno, por algo será. Y creo que nada, de eso se trata de tener fe, ¿no? eso se trata, correcto. Fíjate, tú hiciste tu parte, tú oraste, tú mandaste el dinero, no se pudo, no se pudo. Lo más importante es eso, que seguiste disfrutando y pudiste compartir con tu mamá, bueno, y con las otras personas que estuvieron Sí, ahí. sí, sí. En Así que otro bueno, momento, nada. estuvieses Gracias. dañado la noche. Sí. Gracias. Emi, Bueno, yo principalmente agradecer por este espacio siempre tan nutritivo para el espíritu, tan lindo. También agradecer por la Navidad que pasé. Bueno, al final hubo cambios de planes. Yo iba a ir para mi casa, digamos, ya a quedarme. Pero bueno, gracias a Dios, tenía hoy mucha demanda laboral, por lo tanto era viajar. Mi mamá vive a 300 kilómetros de donde yo vivo, entonces era como viajar y volver era una cosa muy loca, así que bueno, cambiamos y ella vino para acá y la pasamos con mis suegros y con Anto. La verdad, muy lindo en familia y bueno, la semana pasada quiero agradecer porque Dios tiene esas locuras de que yo había jurado nunca más tener un perro y resulta que, vení Coco, vení. Y resulta que apareció esta cosita en mi gimnasio, que estaba todo lleno de pulgas y garrapatas. Y bueno, ahora Coco es parte de nuestra familia. Y bueno, estamos como muy contentas de que llegó este Pipi a nuestras vidas. Así que nada, eso. También le digo a Anto, porque venía ahí con un poco de, yo estaba como que tenía pocas agendas por ahí laboral a la mañana. Y bueno, yo por ahí soy un poco perezosa y Dios ya me venía como diciendo, Emilia, no seas perezosa, levántate. Y gracias a que la llegada de Coco, es como que sí o sí me levanto todos los días a las 7:30, a las 7 pero 7:30 es tardísimo, así que 6:50 ya estamos súper arriba con Coco, primero porque le tengo que dar un medicamento y segundo porque
ya me pide él automáticamente a mí, así que le digo, bueno, sí, está bien. Salimos, me pongo los auriculares, después vuelvo, meditamos. Después les voy a pasar una filmación porque le ponemos la frecuencia de Dios y yo les juro que es algo, es impresionante cómo se queda mirando el televisor y se queda ahí como, no sé, es muy loco lo que hace. Pero bueno, agradecida con eso, agradecida con el trabajo, con la vida en general y bueno, y por ustedes, por tenerlos también en mi vida, así que gracias, Ah, gracias a ti. Y bueno, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. tal cual. Lo importante es que llegó Mahoma. Y Coco, que te encontró. Y Coco, sí. María José. Bueno, yo estoy muy, muy agradecida por poder estar aquí en el estudio bíblico, no habérmelo perdido. Y al igual que los compañeros, agradecida siempre por el espacio, por tu tiempo, por todo lo que nos compartiste. Por ejemplo, del estoicismo. Yo quise empezar a leer las meditaciones de Marco Aurelio y me generaba dolor de cabeza. Era como que no podía leerlo. Claro, No, nunca lo leí. O sea, me leí la Biblia, pero no pude con eso. Y es interesante profundizar en las similitudes y en lo que se diferencia y aplicarlo a la vida. Obviamente la diferencia que pude notar entre lo que explicaste hoy es que nosotros, que suena súper raro yo, pero bueno, nosotros los cristianos, sin darle la connotación religiosa, nosotros tenemos fe correcto. en algo que no vemos y ellos por supuesto que no, porque ajá, o sea, es como muy, es como todo yo y humanizado y como Viven el desde la autopoder, lógica. no sé cómo explicarlo. Viven desde la Así lógica. que es súper interesante y obviamente agradezco haber pasado una Navidad totalmente distinta en todos los sentidos, la forma como percibí las cosas, mucha paz con mucha tranquilidad y bueno, con un conocimiento y una relación con Dios que nunca me había imaginado. Así que doy gracias por eso. Amén. Claro, ellos ven mucho desde la lógica y desde el ver para creer. Ujú. Por eso su pensamiento es de autosuficiencia y para nosotros no. Y obviamente para nosotros, como tú dijiste, el cristiano o el que cree en Jesucristo, hemos sentido la presencia de Dios, pero porque los buscamos y probablemente eso fue lo que le faltó a ellos, encontrarlo. Porque fíjate, cuando empecé a hablar de Dionisio, Dionisio se fue desde el estoicismo al cristianismo cuando lo conoció por medio de Pablo. No todos se dieron la oportunidad, como pasa hoy en día, no todo el mundo se da la oportunidad de conocer a Dios. No porque no existan, no porque no puedan, sino porque no se dan esa oportunidad de conocerlo. Y obviamente hasta que tú no lo buscas, no lo vas a encontrar. Eso es lo que pasa. Gracias, María José. Noé, Bueno, hola a todos. Muchas cosas para agradecer. Primero por la Navidad y lo sorpresivo de estar acá y pasarla con mi familia. Fue como algo que no esperaba y que Dios me mandó a hacer. En la Navidad me tocó pasarla con mi papá porque ahora el resto de mi familia está volviendo de un viaje. Y fue muy loco porque me puse a reflexionar, o sea, nos fuimos a cenar los dos solos, estuvimos como 5 o 6 horas hablando, pero largo y tendido. Yo dije, wow, o sea, me acuerdo cuando era chica que no podía ni sostenerle la mirada a mi viejo y ahora genuinamente nos fuimos porque ya, no sé, cerraba el lugar y queríamos ir a dormir, pero si fuera por nosotros, de hecho, mañana nos vamos a volver a ver porque nos quedaron cosas pendientes. Y es muy loco cómo realmente para Dios no hay nada imposible, porque me hace acordar mucho a, no sé, mi infancia y momentos donde me hizo mucha falta mi papá. Y realmente Dios todo lo restaura y lo he dicho en mentorías, pero lo único que realmente y genuinamente nos une hoy en día es Dios. Y no sé, hoy me levanté y tenía audios de él diciendo, no sabes, Dios me dijo, y para mí leer eso, escuchar eso en mi viejo es una locura. Y digo, wow, qué grande que es Dios. Realmente no hay imposibles para él. Así que quiero agradecer por eso. También te quiero agradecer a vos, Andrés, por la experiencia en la fundación, por haberme incluido y presentado a Natalia, que es un ángel del cielo. Estar con los niños ahí, la experiencia,
ver esa realidad, a veces nosotros como que nos preocupamos por tantas pavadas y estar ahí y ver esa necesidad, no es que ver que otro está peor te hace sentir mejor, no se trata de eso, pero sí realmente poner los pies más sobre la tierra y también llenarte de esos niños y saber de que están conociendo a Dios, aunque sea por una palabrita que dijiste, es como decir, bueno, dejé mi granito de arena acá y sirvió para algo y siento que te llena muchísimo el corazón. Así que nada, gracias por eso, porque si no hubiera sido por vos, no, nunca hubiera llegado ahí, o bueno, no lo sé, la verdad, pero llegué gracias a vos, así que nada, agradecerte por eso. Un gusto. Dios que nos usa, yo que me dejo usar. Yes. Hola chicos. Bueno, Sí, como todos creo que he vivido una Navidad diferente. Para mí antes, recuerdo que empezaba el mes de diciembre, yo cumplo el 3 de diciembre años, y recuerdo cuando empezaba el mes de diciembre era como que el mes más triste, porque uno, porque mi mamita está en el cielo, y por otro lado, porque obviamente se acercan estas épocas, que la reunión familiar, que los regalos, y la que tenía el espíritu navideño era mi mamá. Y era así como que muy triste, muy pesado el mes de diciembre y así pasaba. En cambio, este mes fue muy diferente a pesar de contratiempos, porque igual mi papá, mi hermano también, o sea, todavía tienen en ese chip de que la Navidad es los regalos, la cena y eso. ¿Por qué? Porque crecimos así. En cambio, yo ahora, gracias a Noé, gracias a Andrés, he entendido el verdadero sentido de la Navidad, del nacimiento de nuestro Salvador, y todo eso sí me llenó de paz, porque hubo contratiempos, porque estuvimos trabajando con mi esposo, no salió lo que pretendíamos hacer. Mi hermana se enojó, mi papá también estaba como que rarito, pero bueno, dentro de mí traté de hacer las cosas bien. Sentí la paz de estar viviendo o de estar viviendo el verdadero sentido de la Navidad. Entonces, con mi esposo antes, ay, él es mi compañero. Y los dos mantuvimos la calma y pasamos bonito en lo que se pudo, pasamos bonito, pasé feliz. En mi cumpleaños también fue algo muy especial también, por otro lado. O sea, más que agradecida con todo por este acercamiento con Dios. Gracias, Noé, gracias, Andrés, nuevamente que sigues aquí fortaleciendo esta parte. Y eso, chicos. Yes. Eso, de eso se trata. Inconvenientes vamos a tener todos. Si alguien puede leer lo de Carola los mensajes, porfa, dejo un mensaje. acá en el chat. Sí, Me tengo que ir, agradezco por este espacio porque fue mi primer Navidad sin alcohol y sin marihuana, jaja. Ya un año sin esos vicios. Abrazo a todos. gracias. Amén. Ven. Gracias. Bueno, yo le voy a dar las gracias primeramente a Dios, obviamente, a todos ustedes por estar aquí. Y también lo que estaba diciendo Jess, va a haber contratiempos. O sea, para la fundación hubo contratiempos. Faltaron regalos, de último momento salimos a comprar cosas para repartir la comida. Pero lo importante es mantener la calma y la fe. Es saber de que pase lo que pase, se va a resolver. Y si no se resuelve es porque no tenía que pasar, simplemente eso. No, no se trata de los demás, y lo hablábamos ahorita, se trata de nosotros mismos, de cómo enfrentamos nuestros problemas. ¿Los vamos a enfrentar con el amor de Dios o lo vamos a enfrentar con el viejo yo? Con el que grita, con el que pelea, con el que se deja llevar por la ira, o con ese sentimiento de amor que nos ha dado y que realmente vamos a utilizar esa fe y esa esperanza que hemos aprendido para seguir hacia adelante. Esto no se trata de caminar con Dios y decir, ya todo está lindo, todo es perfecto y más nada me va a molestar en la vida. No, al contrario. Se trata de que ahora entiendo de que van a haber circunstancias que no me van a gustar, pero tengo a Dios, ¿verdad? Tengo a Dios que me sostiene, tengo a alguien con quien hablarlo, tengo a alguien con quien pedirle ayuda cuando antes no tenía nada. Por eso, algo que difiero del estoicismo es esa autosuficiencia, porque si solo dependo de mí mismo es muy frustrante, porque no siquiera tengo con quien hablarlo, por lo menos con Dios puedo hablarlo. Sea cual sea el resultado, por lo menos tengo con quien hablarlo.
y lo siento, siento su presencia. Entonces le doy muchas gracias a él, muchas gracias a usted, muchas gracias por todas las cosas que he podido hacer durante este año. Una es este estudio bíblico y haber ayudado a la fundación y a tantas personas, porque son obra y gracia de Dios, o sea que todo lo que he hecho viene de Él. Él pone ese sentir en mi corazón y obviamente he sido obediente, no soy perfecto, me faltan muchas cosas por aprender, muchas cosas que mejorar, pero sí he aprendido, y se lo he dicho a ustedes en otras ocasiones, el estar aquí, el preparar este estudio bíblico me ha enseñado demasiado. Que el estudio bíblico es el coco de mi vida. A mí no me hace parar temprano, pero me hace estudiar. Así es que a todos nos llega una bendición de diferentes maneras. Pero entonces, bueno, nos vemos el lunes. Vamos a cerrar los ojitos, voy a orar y muchas gracias a Dios por todo lo que hace. Padre, gracias por esta noche, Señor. Te damos las gracias por este tiempo de reflexión y aprendizaje. Gracias por mostrarnos que la fortaleza verdadera no está solo en resistir, sino en confiar en ti. Ayúdanos a vivir con disciplina, sin orgullo, Señor, con dominio propio, pero sin tener un corazón duro, y con serenidad, sin perder el amor que tú has sembrado en cada uno de nosotros. Que sepamos aceptar lo que no controlamos y que actuemos, Señor, fielmente en lo que sí nos has confiado, en esas virtudes, en esos talentos que has puesto en cada uno de nosotros. Que no busquemos solo la paz interior, sino un corazón transformado por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Llévanos a vivir con sabiduría, con esperanza y con caridad, Señor, para poder seguir sirviendo a los demás, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, porque es mejor vivir en el dar que en el recibir, Señor. Siguiendo a Cristo en cada circunstancia de nuestras vidas, hemos cambiado, hemos mejorado, pero sabemos, Señor, que no somos perfectos y que tú nos puedes seguir transformando, porque somos barros en tus manos y tú eres el alfarero, que nos puede hacer mejorar, cambiar y transformar con esa gracia y con ese amor que solamente a ti te pertenece. En tus manos ponemos lo aprendido, Señor, el día de hoy, y a ti te damos la gloria y la honra, Señor, de todo lo que hacemos, de lo que has hecho, de lo que haces y lo que harás en cada una de nuestras vidas. Te pedimos que permanezcas con nosotros cuando salgamos de este Zoom, de este estudio bíblico, y que hagas de nuestras vidas una oración silenciosa, Señor, que podamos ser de buen fruto, que nuestras palabras sean eficaces y que podamos ser ese testimonio vivo, Señor, de tu grandeza y de tu amor, que podamos seguir sembrando semilla, esa semilla que tú sembraste en nosotros, en los demás, y podamos esparcir tu palabra, tu amor y tu armonía hacia los demás, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Feliz noche, Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias. Nos vemos el Saludos a lunes. todos. Chao. Gracias.